morning, my name is Lia Torres, and today I'm gonna expose the project I did based on the ABP method that includes basic areas such as math, physics, and chemistry, also taking into account technology and English. Due to this, my presentation is gonna combine both languages, English and Spanish. Well, I already said this, let's get started. Throughout my academic life, I have learned a lot of different topics, ones that I like and I'm interested in, and others that, in my opinion, are a little bit boring and sometimes difficult to understand. But now, probably you're asking yourselves, why is Leah telling this to us? Well, my point is that in our life we study a lot of things, but in the majority of the cases we don't know the uses, so it doesn't make sense to learn unnecessary things. Having this idea in mind, I asked myself this question: how the trigonometry, physics, and chemistry are applied in different science? The meteorology studies the changes of the atmosphere and the weather, being a very useful tool at the moment to prevent and give advice of natural disasters, such as tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, etc., helping populations to move out the risky zone. Meteorology also helps in navigation, looking at the waves before going to the ocean. Finalizada esta introducción, voy a comenzar a leer el problema, el cual nos va a servir para medir la altura de una capa de nubes. Entonces el problema dice así: para medir la altura de capa de nubes, un meteorólogo dirige un proyector de luz directamente hacia arriba desde el suelo de un punto P que está en metros del proyector de luz. El ángulo de elevación θ de la imagen de la luz en las nubes se mide entonces. Y aquí nos dan dos preguntas, o bueno, dos cosas que tenemos que solucionar. La primera dice: A, exprese h en términos de d y θ. Y B, calcule h si d es igual a 1000 metros y θ es igual a 59 grados. Entonces, aquí ya tenemos nuestro diagrama. Acá nos muestra pues el proyector de luz y este sería el punto P, este de aquí. Entonces, y acá estaría nuestro ángulo θ. Por ende, si este es el ángulo θ, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, teniendo este ángulo como referencia. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es pues el A, que dice exprese h en términos de d y θ. Esto quiere decir que no vamos a reemplazar nada con números, solo vamos a dejar las letras. Entonces, acá podemos, pues la idea es despejar esta h. Y podemos usar la función tangente, ya que tenemos el ángulo θ, el cateto adyacente y el cateto opuesto es lo que necesitamos encontrar. Entonces, tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá lo que debemos hacer pues es poner tangente de θ es igual a h sobre d. Para despejar h, pasar esta d a multiplicar. Entonces, tangente de θ es igual, por d, perdón, es igual a h. Listo, y ya nos quedó nuestro punto A. Entonces, acá nos están diciendo que θ es igual a 59 grados y d es igual a 1000 metros. Entonces, la tangente de 59 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso no lo conocemos, sobre el cateto adyacente, que acá nos están diciendo que son 1000 metros. Entonces colocamos el 1000 metros. Y después, como estamos buscando este, pasamos este a multiplicar. Entonces nos quedaría tangente de 59 grados por 1000 metros es igual a h. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar esta tangente y multiplicarla por 1000, lo cual, haciéndolo en la calculadora, nos estaría dando que la altura
de la capa de nubes es de 166,42 metros. The topography helps us to determine the location of different points in a map. To this, it is necessary to take into account many factors, such as distance, acceleration, and elevation. This science is applied to many aspects in our life, mostly in construction, architecture, ambiental engineering, minery, agronomy, etc. Listo, finalizada esta introducción voy a comenzar a leer el problema, el cual nos dice: para hallar la distancia D entre dos puntos P y Q en las orillas opuestas de un lago, un topógrafo localiza un punto R que está a 50 metros de P, tal que RP es perpendicular a PQ. El ángulo PRQ mide 72 grados con 40 minutos. Encuentre D. Entonces aquí tenemos ya nuestra gráfica, entonces vamos a interpretar. Acá nos está diciendo que de R a Q hay 50 metros y que tenemos que hallar la distancia que hay entre P y Q y que P y Q es perpendicular con RQ. ¿Qué quiere decir? Que es perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados aquí. Listo, entonces ahora sí vamos a comenzar a despejar D. Cuando queremos hallar en este caso el cateto opuesto de un triángulo rectángulo, utilizamos la función tangente. Entonces, esta función dice cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a la tangente de un ángulo. Alfa, ejemplo. En este caso no conocemos el cateto opuesto, entonces D, porque pues es la distancia. El cateto adyacente sí lo conocemos, que es 50. La tangente es igual a la tangente de un ángulo. El ángulo también lo conocemos, que es 72 grados con 40 minutos. Pero no podemos dejar este 72 grados 40 minutos así, sino que toca pasarlo para que nos quede solamente en grados. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, cogemos el 72 grados con 40 minutos y hacemos la equivalencia. Entonces tenemos que cancelar minutos con minutos. Entonces, 1 grado equivale a 60 minutos. Entonces, cancelamos minutos con minutos. 40 por 1, 40. 40 sobre 60, 0.6. Y este 0.6 se lo sumamos al 72, que nos quedaría entonces 72.6. Ahora sí, entonces nos quedaría D sobre 50 es igual a la tangente de 72.6. Listo. Entonces ahora para despejar esta D tenemos que pasar este 50 a multiplicar aquí porque está dividiendo. Entonces D es igual a la tangente de 72,6 por 50. Daría como resultado 159.55 metros. Geography is the science that studies the characteristics and locations of an element in the earth. It also shows the distance between two or more places, helping us to plan and determine the different routes we can take to reach a place. Bueno, finalizada esta introducción, tenemos nuestro ejercicio, que dice: una embarcación inició su trayecto con una intención de llegar a su destino, que está a 40 kilómetros a 40 grados al sureste. Para esto recorre 10 kilómetros a 30 grados al sureste, y entonces una tormenta lo desvía 8 kilómetros al este. Entonces acá tenemos nuestra pregunta y la gráfica. La pregunta dice: ¿cuántos kilómetros debe recorrer y en qué dirección para llegar a su destino? Bueno, aquí lo que hice fue dejar solito mi vector resultante para que se vea pues más claramente cómo vamos a sacar los componentes. Entonces, acá podemos ver que se está formando un triángulo rectángulo o el triángulo de los componentes. Entonces, nos están diciendo que este mide 40 kilómetros y este ángulo nos mide 40 grados.
Por ende, si tomamos como referencia este ángulo, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser el cateto opuesto, y pues esta, la hipotenusa. Entonces, primero que todo vamos a comenzar buscando nuestra componente en X. Para hallar las componentes en X usamos la función de coseno. Entonces, primero tomamos este 40, en este caso es más 40 porque estamos en al este, por decirlo de alguna manera, que es positivo, coseno de 40 grados. Entonces la componente en X, Rx, es igual a 30.6 kilómetros. Ahora buscamos R en Y. Entonces ahí estamos buscando el cateto opuesto. Para hallar el cateto opuesto tenemos que utilizar la función seno. Y nos quedaría así, nos quedaría menos 40 porque vamos hacia abajo, menos 40 seno de 40 grados, nos estaría dando menos 25.7 kilómetros. Listo, entonces con eso ya sacamos nuestras componentes en X y en Y de R. Ahora faltan sacar las de A y las de B. Entonces acá tenemos A dibujado el solo. Y como en el ejemplo anterior también se nos forma un ángulo rectángulo. Entonces esta sería la componente en X y esta la componente en Y. Primero vamos a hallar la componente en X, es decir, el cateto adyacente. Para hallarlo usamos la función coseno. Entonces primero pondríamos el más 10 coseno de 30 grados y eso nos da 8.7 kilómetros. Y luego hallamos la componente en Y, que como ya les expliqué cómo va para abajo, pues este tiene que ir negativo. Entonces, la componente de A en Y es igual a menos 10 seno de 30 grados y eso nos da como resultado menos 5 kilómetros. Listo, y aquí tenemos nuestro último vector, el cual es el que nos decía que iba 8 kilómetros al este porque se desviaba por una tormenta. Sacar las componentes ya es más fácil porque no tiene ningún ángulo aquí. Eso quería decir que Bx es igual a 8 kilómetros, By es igual a 0 kilómetros. Bueno, aquí ya tenemos nuestros componentes. Entonces está el componente R en X, bueno, nuestros componentes en X. Está R en X, A en X y B en X. Nos toca hallar C en X, acá es fácil. Lo que yo hice fue sumar estos dos y me dio 16.7. Y ahora a 30.6 le tenemos que restar estos 16.7 kilómetros. Y nos da 13.9 kilómetros. Ahora aquí tenemos los componentes en Y. Entonces hacemos lo mismo que la vez pasada. Nos daría menos 20.7 kilómetros. Entonces, listo. Entonces acá tenemos la gráfica donde está el vector C solito. Pero en este caso no va a ser como hallamos las componentes porque pues ya las tenemos. Ya tenemos Cx y ya tenemos Cy. Entonces en este caso tomando como referencia el ángulo θ, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, que es lo que queremos hallar. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Entonces nos quedaría que C al cuadrado es igual a 13.9 kilómetros al cuadrado más menos 20.7 kilómetros al cuadrado. Listo. Nos quedaría raíz cuadrada de 13.9 kilómetros al cuadrado más menos 20.7 kilómetros al cuadrado. Listo. Entonces resolvemos esto y nos daría que C es igual a 24.9 kilómetros.
Listo. Entonces ya lo único que nos faltaría es hallar θ. Y nos da que este ángulo θ es igual a menos 56.1 grado. Entonces, como ya conocemos C y su ángulo, que es lo que nos faltaba, ya podemos llegar a la respuesta. Entonces dice, ¿cuántos kilómetros debe recorrer? Debe recorrer 29.4 kilómetros. ¿Y en qué dirección? Pues en este caso sería a 56 grados, 56.1 grados hacia el sureste. Our body is 90% composed by 6 chemical elements that are distributed in different proportions over our cells. These are oxygen, that covers a 65% of our body, carbon 18%, hydrogen 10%, nitrogen 3%, calcium 2%, and phosphorus 1%. Let's start with oxygen. Oxygen allows us to breathe and is essential to our cells to receive energy through cellular respiration. Let's continue with the carbon. Carbon is a fundamental part of macromolecules, proteins, fats, and carbohydrates. Hydrogen. Hydrogen is a vital molecule to form water, which is present in all the cells of our body. Because of this, we can live without it. Nitrogen. Nitrogen is part of many biomolecules. Also, nitrogen is a structural part of the 5 nitrogenous bases. Calcium. Calcium, as we know, is necessary for our bones and teeth. Phosphorus is a part of the ATP molecule, the molecule of energy, and is also found in our bone structures. Ya finalizada la explicación acerca de para qué nos sirven los elementos químicos en nuestra vida, en el cuerpo humano y en la farmacología, voy a explicar los diferentes tipos de reacciones químicas y para qué nos sirve el balanceo y cómo se hace. Entonces, la primera reacción química que vamos a ver es la reacción de adición o síntesis, en la cual dos elementos reaccionan para obtener solo un producto, dos o más elementos. Entonces, un ejemplo podría ser A más B nos da AB. Entonces acá tenemos, estos son los reactivos, estos son los productos. Bueno, o el producto. Pero ahora lo voy a hacer como con un ejemplo, usando ya elementos de la tabla periódica. Entonces tenemos el aluminio más el oxígeno. Y nos quedaría así. Porque este 2 no se puede pasar aquí de una vez, sino que nos toca revisar los números de oxidación de cada elemento. Entonces, el número de oxidación del aluminio es 3 y el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es intercambiarlo, pasar este menos 3 aquí y este 2 aquí. No lo pasamos con el menos, lo pasamos normal, los signos cuando los intercambiamos ya no cuentan. Entonces, aluminio más O2 nos da como producto, lo pasamos aquí. Y luego el 3 lo pasamos aquí. Pero ahora nos falta uno de los pasos más importantes, que es balancear la ecuación. Entonces, ¿cómo la balanceamos? Primero identificamos cuántos átomos tenemos de este elemento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, en la parte de los reactivos del aluminio tenemos 1, del oxígeno tenemos 2. Y en la parte de los productos del aluminio tenemos 2 y del oxígeno tenemos 3. Entonces ahora hay que igualarlos para que se cumpla la ley de la conservación de la masa, la cual hace que todo esté equilibrado. Y es fundamental como para todos los procesos químicos que ocurren, es necesario. Entonces, para que este aluminio quede 2, ponemos un 2 acá afuera. Nunca podemos poner los numeritos como adentro, sino que siempre tiene que estar al principio. Entonces, quedaría así, más... Como ningún número multiplicado por 2 me puede dar 3, pues nos toca poner el 3 aquí afuera y queda así. Pero ahora acá tenemos un 6, o sea, sí tenemos bien dos aluminios, pero ahora acá tenemos 3 por 2, 6, tenemos 6 oxígenos, ya no tenemos 2. Y acá siguen siendo 3, entonces ahora hay que balancear estos dos. Entonces aquí lo que podríamos hacer es poner un 2 al frente, porque recuerden que nunca podemos poner los pequeños, entonces quedaría
Entonces ponemos un 2 al frente y nos quedaría de la siguiente manera, así. Entonces ahora el oxígeno ya nos queda como un 6 y ya este también queda 6. Pero ahora acá nos quedan 4 aluminios. Entonces ahora hay que hacer que este aluminio sea 4. ¿Cómo lo hacemos? Este 2 ya no nos sirve. Y ponemos un 4 al principio de la expresión. Entonces quedaría así. Y ya estaría balanceada. Acá se puede ver el resultado. Ahora les voy a hablar de la reacción de descomposición. En esta reacción química tenemos un solo componente y la idea es descomponerlo en 2 o más. Entonces, por ejemplo, tenemos hierro, dos átomos de hierro, más 3 de oxígeno, y eso nos daría pero para realizar estas reacciones químicas tenemos que seguir ciertas reglas. Y siempre cuando nos queda solo el oxígeno vamos a tener que poner un 2 abajo. Entonces 2. Bueno, otra cosa a agregar en este tipo de reacciones químicas de descomposición es que tenemos un metal, que en este caso es el hierro, y un no metal, que es el oxígeno. Siempre nos va a dar como resultado un metal más un no metal. Y siempre que una expresión lleva al final el oxígeno se llama óxido, excepto el agua. Bueno, ahora les voy a explicar un poco acerca de la sustitución simple. En este caso, la idea es sumar un metal más un ácido y nos da una sal más un hidrógeno. Por decirlo así, cambian de parejitas, ya se va a ver mejor explicado. Entonces tenemos un metal más un ácido y nos da como producto una sal más un hidrógeno. Entonces voy a hacer un ejemplo con la tabla periódica. En este caso tendríamos el aluminio más el ácido clorhídrico. Entonces lo que debemos hacer es pasar este para que se junte con este y que este nos quede solito. Entonces acá el aluminio está de primero, pasa aquí también a ser el primero y se junta con el cloro. Entonces nos queda así, más el hidrógeno que nos queda solo. Pero para cumplir las reglas que les estaba contando, si el hidrógeno está solo, siempre tiene que llevar un 2 aquí al ladito. Entonces acá ya lo único que nos faltaría hacer sería balancear esta ecuación. Ahora voy a explicar la reacción de doble sustitución. Voy a hacer pues un ejemplo, pero creo que es más fácil explicarlo así. Entonces pues en este caso cogemos un metal con un no metal y un metal con un no metal y los cambiamos de parejitas. Entonces en este caso cogemos este con este y este con este. Entonces acá nos quedaría como se puede ver, los intercambiamos. Este estaba con el cloro, este pasó a estar aquí con el telurio, creo que es, y este estaba con el telurio y ahora está con el cloro. Entonces pues sí, se intercambian de parejas, por decirlo de alguna manera. Ahora lo único que nos falta, como siempre, es balancear. Bueno, ahora voy a explicar un poco por encima acerca de las reacciones químicas endotérmica y exotérmica. Una reacción química endotérmica es la que recibe la energía. El calor se representa con este triangulito. Y la exotérmica expulsa ese calor. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, acá, el cubo de hielo recibe calor y luego se evapora o se vuelve líquido. En cambio, en la endotérmica, no sé, 2 piedras juntan y forman calor y lo expulsan.